Comenzamos con el chocolate semiamargo picado y le incorporamos la manteca cortada en cubos. Sobre un baño de María, colocamos el bowl con el chocolate y la manteca y fundimos con cuidado, removiendo constantemente. Una vez que se fundieron por completo el chocolate y la manteca, sacamos del baño María y dejamos enfriar en un costado. Por otro lado, volcamos la crema de leche bien fría en un bowl metálico y con un batidor batimos hasta que esté a 3/4 de punto. Este es un punto de batido que no llega a ser tan sostenido como la crema chantilly. Al comenzar a batir la crema es importante que esté bien fría. A veces podemos ayudarnos colocando el bowl metálico en el freezer para asegurarnos de que la crema tenga un buen batido. Sin embargo, una vez que ya alcanzamos nuestro punto de batido deseado, dejamos el bowl a temperatura ambiente. Esto es, para que cuando incorporemos la crema batida al resto de la preparación, no haga un shock de temperatura y haga endurecer el chocolate cuando entre en contacto con la crema. Una vez que ya tenemos la crema batida, pasamos a la mezcla de chocolate y manteca, que ya debe haber bajado un poco su temperatura. Le incorporamos de a una las yemas y mezclamos bien luego de cada adición. Al final, le incorporamos un chorrito de esencia de vainilla. Esto es opcional. Ahora, nos toca merengar las claras. En este paso, colocamos las claras en la batidora y batimos a velocidad media-alta hasta que espumen. Una vez que ya se ven bien espumosas y blancas, comenzamos a incorporar el azúcar común de a poco en forma de lluvia mientras continuamos batiendo. En este caso no estamos haciendo un merengue, ya que las proporciones para el merengue son 1 porción de claras, 2 porciones de azúcar. Cuando no se cumple esta regla, se dice que las claras son merengadas o que estamos haciendo claras merengadas. Alcanzamos entonces con el batido un pico flexible. Incorporamos las claras merengadas a la preparación del chocolate. Incorporamos primero una parte pequeña para aligerar la preparación y luego integramos el resto con más cuidado, con movimientos envolventes, tratando de conservar al máximo el volumen adquirido por el batido de las claras. Rectificamos el batido de la crema, ya que por el reposo puede llegar a perder un poco el punto del batido. Finalmente,
Agregamos a la preparación la crema batida a 3/4 de punto, que también ha incorporado aire en su batido, e integramos con movimientos envolventes. Fíjense cómo se ve que va tomando más cuerpo una vez que integramos la crema batida. Se ve que al estar un poco más fría empieza a darle cuerpo y firmeza al mousse. Una vez que el mousse ya se ve homogéneo, ya estamos listos para colocar en los recipientes que ustedes deseen. En este caso, yo coloqué el mousse en mangas para realizar el llenado de los recipientes de una manera más sencilla y prolija. Si no tenés manga, podés rellenar los moldes con una cuchara, cuidando de no manchar los bordes. Otra opción es volcar todo el mousse en una fuente grande y al momento de servirlo, se sirve de a cucharadas en compoteras, vasitos o copas al momento del postre, como tradicionalmente hacemos en mi familia. Pero si querés tener ya los vasitos presentados con el mousse, ya tenés la porción justa para cada uno. Si querés utilizarlo para rellenar tortas, no hace falta que le pongas gelatina. Coloca el mousse en manga y llévalo a la heladera unas horas. Una vez que ya tomó cuerpo, rellena tu torta tranquila utilizando la manga para obtener un espesor parejo de relleno. Obviamente la torta tiene que estar bien fría. Y bueno, acá están, las copas de mousse de chocolate decoradas con unas figuritas de chocolate para acompañar. También podés decorarlos con un poco de crema chantilly, con dulce de leche, depende de lo goloso que seas. Si no te gusta el mousse con crema de leche, podés obviar este paso y el mousse va a quedar más ligero. Es cuestión de gustos. El mousse queda súper aireado y cremoso, con un sabor intenso a chocolate. Déjalo descansar al menos unas 3 horas en la heladera antes de consumir. La otra opción que tenés, y que es muy buena, es colocarlos en el freezer la noche anterior a comerlos. No sabés lo que es. Quedan súper ricos así, es como una mousse helada. No se endurece porque tiene crema y las claras merengadas. Queda un poco más firme, pero les digo que es otra experiencia comerlo congelado. Súper rico. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado y lo prueben en sus casas. No se van a arrepentir. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.